¿Nos redimió de qué? De la maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. ¿Qué es lo que aquí tenemos nosotros que entender? Todos sabemos qué hizo Jesús en la cruz. ¿Qué hizo en la cruz Jesús? Murió por nosotros. Algunos todavía están despistados y no entienden que Jesucristo murió en la cruz por él. Pero yo parto del principio de que ya aquí usted y yo ya hemos oído y estamos entendiendo que Jesucristo subió a la cruz del Calvario a morir por usted y por mí. Es decir, subió a la cruz para morir por sus pecados, por mis pecados, por sus dolores, por mis dolores, por sus enfermedades, por mis enfermedades. Ah, no, es que a Jesucristo lo mataron los romanos. Sí, eso es cierto, pero para efecto legal no es cierto. Ah, es que a Jesús lo mataron los judíos. No. ¿Podría usted decir, a Jesús lo maté yo? A ver, díganlo. Díganlo, repítaselo. A ver, repítaselo, a ver, díganlo. A ver, hágalo, le pido en el nombre de Jesús. Cierre los ojos y escúcheselo usted a decir. Diga, yo maté a Jesús. Uy, está como esa doctrina de Manuel tan rara. ¿Cómo así que yo maté a Jesús? Ahora vengo al centro y ahora me dijeron que era un asesino. ¿Será cierto eso o no? ¿Cuál fue la causa por la cual Jesús murió a la cruz? Para salvarte a ti y salvarme a mí. En ese sentido, Jesús murió por mí. ¿Estamos o no? Solo que les estoy haciendo el ejercicio así como para poderlo entender mejor. Pero tranquilo, no se preocupen, no se vaya a ir hoy con el complejo de culpa que usted mató a Jesucristo. Pero yo sí fui la causa de la muerte de Cristo en la cruz. Todos sabemos la razón por la cual, qué fue lo que Él hizo allí. Pero la pregunta es, ¿para qué? Porque no es suficiente que usted sepa que Jesucristo murió en la cruz. Abran la puerta ahí, por favor. Sino que además usted entienda cuál es la razón por la cual Jesús murió en la cruz. Y ahí está la respuesta. Y quiero animarle a que para entender esto, cuando dice allí, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, y dice que escrito está que maldito todo el que es colgado en un madero. Jesucristo fue a una cruz y se hizo maldición. Llevó su pecado y mi pecado, y por eso Él se hizo maldito y se hizo maldición. Y por eso dice la Biblia que Jesucristo, cuando murió, Él fue al infierno, descendió al Seol. ¿Por qué descendió al Seol? Porque Él iba cargado de todos los pecados suyos y míos. Y el que tenía que morir en la cruz ¿era quién? Yo, no nosotros. Suena más bonito así. A ver, ¿quién es el que tenía que morir en la cruz? Yo. A ver, ¿por qué no lo dicen? A ver. Yo. ¿Por qué no lo dicen? ¿Sabe por qué no lo dicen? Yo estoy diciendo, ¿seguro? Porque usted en el fondo se siente bueno. Usted en el fondo siente que usted ha hecho buenos méritos, que usted no es tan malo como dice. Y usted de pronto mira la cruz del Calvario y dice, ay, Jesús era un tipo chévere, pero ay, el tipo se murió tan bobo.
Era Dios. ¿Usted sabe lo que podía haber hecho Jesús estando crucificado en la cruz del Calvario y ordenarle a un ángel? Darle una orden a un ángel. Cuando la Biblia dice que Dios le entregó a Jesucristo todo poder y autoridad. ¿Usted sabe qué pudo haber hecho Jesucristo cuando estaba siendo azotado? Los romanos eran expertos en crucifixión y expertos en tortura. Y uno de los métodos de tortura era la cruz, y los favoritos eran la flagelación. Y la flagelación eran pedazos de hueso y de metal que estaban en los látigos, y ellos llegaban y prensaban la carne y la sacaban. Y lo normal en las crucifixiones era que las vísceras de los que crucificaban eran expuestas. La Biblia dice que Jesús perdió toda su hermosura, que su rostro fue completamente desfigurado. Por eso lo que usted y yo vimos en la película de La Pasión de Cristo, le puedo asegurar que ese rostro y eso que usted y yo vimos no es el 20% de lo que en la realidad sucedió. Y eso fue por una razón: por amor a ti. Y te lo quiero explicar de esta manera. Un día tú tenías algo de valor, muy preciado. Hubo una situación crítica y te fuiste a una casa de empeño. Y en medio de esa necesidad, entonces fuiste y le dijiste al tipo: miren, yo tengo algo de gran valor, yo vengo y se lo empeño. Pero sigue siendo mío. Ahora, cuando usted empeña una cosa, ¿qué pasa? ¿Seguro? En el momento en que usted la entrega al empeñador, ¿qué sucede? Ya la perdió. Ya la perdió. Si alguien viene y la compra, se la lleva. ¿Es que es el negocio de él? ¿Ah? Dependiendo del tiempo, ¿Cómo? Uno lo empeña por 6 meses. Mire, mal, hagan la prueba, déjenlo allá 6 meses y a los 6 meses hablamos. ¿Estamos de acuerdo o no? Ese es el negocio del que empeña, o del, ¿cómo se llama? El empeñador. ¿Será que se llama así? Bueno. Ponle cuidado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con nosotros? Dios, a usted y a mí, nos hizo como su propiedad. Dice la Biblia que antes que el mundo fuese, ya Dios te había elegido. Dice, elegido según presciencia, no presencia, sino presciencia, antes de la ciencia, antes del conocimiento. Dice la palabra de Dios, dice que Dios me había conocido a mí. Es decir, que antes que mi mamá naciera y mi papá naciera, yo ya estaba en la mente de Papá Dios. Eso solo puede ser entendido revelacionalmente por el Espíritu. Sobre todo para aquellos que les gusta creer que vienen de los micos y de los monos. Entonces, pues, es mejor que lo replanteen en su corazón. Yo no vengo de los micos, no es usted. Yo vengo del corazón de Papá Dios. Solo que esa propiedad de Papá Dios vino un día al mundo, nació y en el camino se perdió. Porque no hubo a mí alguien que me hablara de Cristo. Y viví años
posiblemente siendo bueno sin Cristo, o posiblemente haciendo cosas equivocadas sin Cristo, pero el Señor me perdió. Y entonces me pusieron en el empeñador llamado mundo. Y el mundo dijo: venga, démelo a mí. Démelo a mí. Tráiganme a Manuel para acá y yo lo recibo aquí como empeñador. Y lo voy a dar al mejor postor. Dios me ganó cuando me hizo. Pero cuando Cristo murió en la cruz, ¿qué hizo? Fue a la casa de empeño. Y usted posiblemente, usted y yo estuvimos años en esa casa de empeño. Y por esa casa de empeño pasaron hombres y pasaron mujeres y pasaron personas y lo miraban a usted y te despreciaron y me despreciaron. Y nos miraron y dijeron: no vale la pena. Y posiblemente ese hombre fue su papá, su mamá, sus hijos, su esposa, su esposo. Constantemente tú y yo fuimos objeto de desprecio de la gente. Hasta que un día Jesús dijo: subo a la cruz y pago 2 veces. Lo que era mío, lo vuelvo a pagar. ¿Cómo lo pago? Y el empeñador, ¿qué dijo? Ah, ¿usted quiere a Manuel? Pague. Y tiene que pagar alto. Tiene que dar su vida por él. Porque yo lo quiero aquí. Y entonces Jesús, ¿qué hizo? Jesús pagó la segunda cuenta. Luego, en otras palabras, usted y yo, al recibir a Cristo, le pertenecemos al Señor. ¿Cuántas veces? 2 veces. Como la historia de aquel niño que hizo el barquito. Él construyó su barquito y tomó tiempo trabajando su barquito, y él decía: este es mi barquito. Y vino lluvia, vino un gran torrente, y el niño salió a jugar con su barquito, y jugando con su barquito, y el barquito empezó a correr por las corrientes, y vino un arroyo costeño de Barranquilla. Los arroyos de Barranquilla son toda seria. Y entonces el niño empezó a ir detrás del barquito, pero algo pasó y la corriente del mundo se llevó el barquito del niño. Y el niño corría detrás del barquito. El barquito se fue. El niño perdió el barquito. Días después, el niño, triste, pensando en su barquito, pasó por el frente de un almacén y vio en la vitrina el barquito. Y entonces vio el barquito, entró corriendo al fondo. El tipo le dijo: mi barquito, mi barquito. Y el tipo le dijo: es mío. Pero yo lo hice. Paga si quiere el barquito. Eso es lo que el mundo y el diablo le dice a Dios. Usted lo hizo, sí, pero quiere salvarlo, tiene que pagar otra vez. ¿Cuál es la paga?